Compañeros, profesor, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer sobre las bases bíblicas de la educación entre los hebreos y en la tradición judaica. Dentro de ellos vamos a hacer una breve introducción sobre la educación. Nos dice que la educación es el proceso por el cual las personas aprenden y comparten conocimientos. También vamos a ver sobre la educación cristiana. Nos dice que esto es una parte clave del trabajo de la iglesia y su propósito principal es enseñar lo que Jesús dijo y lo que él hizo. Y también ayudar a las personas a entender su mensaje de salvación. Dentro de la educación cristiana, busca que las personas no solo comprendan la fe, sino que también la vivan en su día a día. También dentro de ello vamos a tocar lo que es el Centro de Educación en Israel. Y para ello vamos a tocar 3 puntos importantes. Uno es el hogar. Nos dice que el hogar fue considerado el centro principal de la educación desde una perspectiva bíblica. Dios mismo estableció que la familia fuera el primer responsable de enseñar los valores y los principios y conocimientos de Dios hacia sus hijos. 2. El templo. Aunque la educación hebrea se centraba principalmente en el hogar, nos dice que el templo también desempeñó un papel muy importante en algunos niños, así como Samuel. Nos dice que fue dedicado al servicio de Dios y educado por sacerdotes. También tenemos lo que es las escuelas de profetas. Nos dicen que fueron un aspecto muy importante en la educación del hebreo, aunque no se puede confirmar si eran instituciones organizadas. También tenemos lo que es los propósitos de la educación hebrea. También vamos a tocar 3 puntos importantes. Uno de ellos es transmitir la herencia histórica. Dice que era fundamental que las generaciones futuras conocieran y recordaran los eventos significativos del pasado, como las vidas de los patriarcas, ¿no? Como la esclavitud en Egipto, los pactos de Dios con personajes como Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. 2. Instruir en la conducta ética. Dice que era instruir en la conducta ética, enseñando a las personas cómo alcanzar la verdadera alegría en la vida a través de comportamientos justos. 3. Asegurar la presencia y la adoración de Dios. Nos dice que desde los inicios la enseñanza en Israel estuvo profundamente centrada en conocer y adorar y obedecer a Dios. Le doy pase a mi compañero Abdel. Gracias, compañera. Continuando en la educación entre los hebreos, viendo el currículo. En la educación hebrea abarca 2 aspectos, incluyendo la transmisión de transiciones orales, la observación de festividades y ceremonias, las enseñanzas de la ley, las actividades cotidianas y la literatura de sabiduría. 1. Folclore, simbolismo y ritual. Festividades como la Pascua, Pentecostés y la fiesta del tabernáculo no solo tenían significado agrícola e histórico, sino que también servían como momento educativo. Durante estas celebraciones los padres transmitían el significado del evento. Deuteronomios capítulo 6 del 5 al 7. La ley o Torá. Los padres transmitían también la responsabilidad de enseñar a sus hijos los mandamientos y rituales. Éxodo 13, 8. 3. Actividades cotidianas. Las habilidades prácticas como la agricultura, la música y la artesanía eran enseñadas en el hogar. 4. Literatura y sabiduría. Libros como Proverbios y Eclesiastés ofrecen principios educativos. Proverbios 18, 9. Viendo también en principios y métodos educativos. La educación hebrea se basaba en principios divinos, métodos detectivos. Educación primaria. 1. Mandato divino. La educación era un mandato de Dios. 2. Modelo divino. Dios era el prototipo de todos los maestros. 3. Disciplina. La disciplina era esencial. 4. Santidad de oficio. La enseñanza era considerada un oficio sagrado. 5. Institución temprana. La educación comenzaba desde la edad temprana. 6. Enseñanza gradual. Se enseñaba poco a poco. Métodos de enseñanza. 1. Enseñanza oral. La tradición oral era fundamental. 2. Memotécnica. Se utilizaban procedimientos memotécnicos para facilitar la memorización. 3. Parábolas. Las parábolas se usaban para instrucción moral. Dejo con nosotros a mi compañero Eber. La educación judaica. La sinagoga era una alternativa que tomó el pueblo de Israel para con Dios en el exilio. Esta tenía como propósito la adoración a Dios, el estudio de la ley, la enseñanza de los niños. Jesús también, cuando fue a Nazaret, les enseñaba en su sinagoga. En cuanto a la organización, la administración estaba conformada por 3 personas. Cada sinagoga tenía 2 oficiales elegidos. El presidente archesinagogos tenía la responsabilidad de dirigir la adoración y nombraba a los que van a participar.
la educación primaria, la educación judaica era principalmente religiosa, se consideraba como la predecesora de la educación cristiana. En el Nuevo Testamento, escuela se menciona en Hechos 19:9. El Talmud enseña la importancia de las escuelas. Ahí menciona el sueldo de los maestros, la competencia entre maestros. Jerusalén contaba con 480 sinagogas, cada una con su escuela. Simón ben Shetchat fue el que hizo obligatorio la asistencia de los niños a la escuela primaria. Josué hizo más eficaz el sistema educacional por hacerlo a toda la nación. Hoy la educación cristiana es importante porque fomenta el desarrollo espiritual integral de las personas y de la comunidad. Doy pase a mi compañera Irene. Jesús como maestro. Jesús es conocido como maestro porque sus enseñanzas transmitían vida, perdón y compasión, lo que le hacía diferente a los religiosos de esa época, ¿no? Su mensaje conectaba con todas las personas indistintamente de la clase social. La Biblia sustenta en muchos versos que lo llamaban la palabra discípulos, ¿no? Entonces nos da a entender que si habían discípulos, entonces había un maestro, ¿no? Jesús era vida, transmitía vida al alma, al cuerpo y al espíritu. Y todos los maestros deben seguir el mismo modelo. Siguiente, por favor. Las cualidades de Jesús como maestro. Jesús era un hombre muy preparado, practicaba las artes literarias, es decir, tenía habilidades y capacidades para comunicarse, tenía mucho conocimiento de las escrituras, conocía muy bien el idioma. También él tenía mucho conocimiento de la cultura, sus costumbres y sus leyes, ¿no? Él transmitía su mensaje utilizando parábolas y metáforas. En muchas ocasiones lo ilustraba y enseñaba material concreto, de tal manera que sus enseñanzas cumplían el objetivo. Jesús discernía lo que había en el corazón. Enseñaba con autoridad porque era íntegro, practicaba lo que predicaba, ¿no? Eso le daba peso y credibilidad. Su mensaje era un mensaje recibido del Padre, ¿no? Muy fresco, ¿no? Y era muy notorio que él tenía estrecha comunión con Dios. Gracias. Continúa mi compañera Gladys. Bueno, propósitos de Jesús en la enseñanza. La enseñanza de Jesús son la base de nuestra fe. Encontramos sus enseñanzas en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Eran muchos temas que Jesús habló y veremos algunos de ellos. Debemos amar a Dios de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es el primer mandamiento y el más importante. Encontramos en Deuteronomio 6:5. También Jesús nos enseñó la importancia del perdón. Debemos estar dispuestos a perdonar. Vemos también que Jesús, aún siendo Dios encarnado, dio mucha importancia a la oración y a partir del tiempo en la presencia de Dios. Jesús nos encomendó de llevar su palabra a todas las naciones. Jesús enfatizó y dijo claro que Él es el único camino a Dios Padre y el único a través del cual obtenemos la salvación. Métodos de Jesús en la enseñanza. Jesús utilizó una variedad de técnicas pedagógicas para enseñar, para motivar a los oyentes y revelar la verdadera intención de la palabra de Dios. Doy pase al hermano para concluir. Dios lo bendiga, compañeros. Respecto a lo ya expuesto, hemos llegado a las siguientes conclusiones. A lo largo de los siglos, estos principios se han mantenido en la tradición judía y siguen siendo una parte fundamental de la educación en la comunidad judía moderna. La educación, según la Biblia y la tradición judía, es una responsabilidad compartida que comienza en el hogar y también se extiende a la comunidad con el fin de formar individuos que vivan según los principios divinos y contribuyan al bienestar de todos. Las bases bíblicas de la educación entre los hebreos y en la tradición judía nos muestran que la educación no era solo una herramienta para obtener conocimiento, sino una forma de acercarse también a Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Estos son algunos puntos con respecto ya a los puestos y son las siguientes conclusiones. Dios le bendiga.